Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones, buenos días, muy buenos días y bienvenidos a este Dunamis Time, a este tiempo de poder en la maravillosa presencia del Señor. Amén. Bienvenidos a todos desde donde sea que se están conectando. Que el Señor multiplique su gracia, su favor, su bendición en sus vidas. Amén. Aquí vamos a empezar, vamos a comenzar este tiempo. Vamos a ponerlo en manos del Señor, vamos a pedirle que Él nos dirija, que el Espíritu Santo de Dios nos hable en esta mañana, que Dios nos edifique, que Dios edifique nuestra fe. Amén. Si puedes escribir, si puedes decir, Señor, edifica mi fe. Dile, Señor, fortalece mi fe. Señor, haz crecer mi fe en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Papá, te damos gracias. Padre amado, gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por el don, Señor, de la salud. Gracias por todo lo que has estado haciendo en nosotros. Señor, reconocemos que si no hubiera sido por tu gracia, si no fuera por tu gracia, Señor, no estaríamos aquí donde estamos. Gracias, Señor. Gracias por darnos salud, fuerza, disposición, disponibilidad para conectarnos a estos tiempos. Y gracias porque tú hiciste a nuestro espíritu una invitación solemne en esta mañana, Señor. Nos llamaste a ti, nos atrajiste a ti, a tu presencia, Señor. Tu presencia nos atrajo, Señor. Aquí estamos porque tú nos invitaste. Nadie viene a ti. Nadie viene a ti, oh Dios, nadie viene a Jesús si el Padre no lo atrae. Señor, reconocemos que aquí estamos porque tú nos atrajiste, Señor, a tu presencia. Así que gracias, Padre, porque hemos sido privilegiados. Entre tantos billones en la tierra, Señor, hemos sido entre los escogidos para tener un tiempo contigo, Señor, en esta mañana. Gracias. Hoy nos abrimos a ti, Padre. Te decimos que te amamos y te queremos adorar, Señor. Te queremos exaltar por quién eres tú, no solo por lo que tú haces en nuestras vidas, no solo por lo que nos das, Señor, sino por quién tú eres. Te exaltamos, Padre. Te exaltamos porque eres más que grande, eres mucho más que grande, eres soberano, exaltado a lo sumo, por encima de todo eres, Señor, y tú reinas por siempre y te damos gloria y honra, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Toda la gloria es para ti, Señor. Te entregamos estos tiempos, los ponemos en tus manos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, edifica nuestra fe, edifica nuestro ser. Señor, háblanos con revelación, háblanos, Señor, con profundidad, háblanos con tu rema, Señor. Edifícanos, fortalece nuestra fe, ensancha nuestra capacidad, Señor, la capacidad de nuestra fe y haz crecer el potencial que has puesto en nuestra fe, Señor, oh Dios, Padre, para que a través de esta misma fe podamos ver milagros, señales, Señor, prodigios, darte gloria y honra, Señor. Padre, al mismo tiempo que este momento sea lleno de poder, del dunamis de tu Santo Espíritu, para que cada vida conectada sea ahora mismo en diferido, Señor. Sienta tu poder a través de tu palabra, a través de tu presencia, y que haya sanidad, liberación, milagros, ministración, equipamiento, llenura del Espíritu Santo en este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos orado con acciones de gracia, Señor. Cancelamos todo plan del enemigo para distraernos, para atacar estos tiempos en el nombre de Jesús. Y declaramos este momento un tiempo santo, consagrado a ti. En el nombre de Jesús hemos orado y decimos amén y amén. Bienvenidos a todos a este tiempo, a este Dunamis Time. Hoy vamos a continuar con el tema de la fe. Amén. ¿Alguien puede decir fe? Fe. Amén. ¿Alguien puede hablar de la fe? La fe.
La fe que es muy importante para todo lo que nosotros hagamos, para todo lo que hagamos. Pero quiero saludar a todas las personas conectadas y mientras voy saludando, si tú puedes compartir esta transmisión a un ser querido, a tu esposo, a tu esposa, a un amigo, a un hijo, a un padre, a un familiar que lo necesite, a un ser querido, no sé a quien sea, a un grupo en un estado, va a ser de muchísima bendición. Amén. Y al mismo tiempo, si puedes saludar a los demás que están aquí, sería una bendición. Bendiciones, hermana María de León. Bendiciones, ya de antemano saludo al ministro Albeniz. Bendiciones, hermana María Isabel. Hermana Claudia Batiste, princesa de Cristo, Dios le bendiga muchísimo. Pastor Boris, bendiciones. Hermana Cintia desde Honduras, muchísimas bendiciones. Ministro Carlos Gutiérrez, bendiciones. Tengo aquí a la hermana Rosana de Estados Unidos, Dios le bendiga muchísimo. Hermana Nivel, bendiciones. Hermana Luz Bermejo, Dios le bendiga muchísimo. Pastora Rosemary, de antemano, Dios te bendiga. Bendiciones a todos, a todas. La evangelista Angie, bendiciones. Hermana Ivana, bendiciones. Ministro José Luis Guerrero, muchas bendiciones. Mónica, Julián, Gus, Bertilda, Giovanni, Roberto, Lorena, Dios les bendiga. Brigida, Ilcia, Alice, Amada, Oliver, Julio, todos, Rebeca, Dios les bendiga muchísimo. Patti, Elena, Dios te bendiga. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de fe hoy y vamos a seguir con esta serie de enseñanzas. Hermana Olga, también bendiciones. Amén. Las semanas pasadas, porque esta es la quinta semana o la quinta sesión, porque son los domingos que estamos viendo este tema de la fe, hemos hablado de muchos puntos acerca de la fe. Hablamos de la definición de la fe, hemos hablado de que la fe estuvo presente en toda la Biblia, la definición de la fe que es pistis, y hemos hablado de los componentes de la fe, la hipostasis, que es la certeza o la sustancia, la seguridad, el fundamento, la realidad, la confianza de lo que se espera, y el helechos o la demostración, la prueba de lo que nosotros no vemos. Esto es importante, entonces la fe tiene que seguirse de acción. Amén. Hemos estudiado la fe desde Abel, o sea, hemos visto la fe con Enoch, hemos visto la fe con Noé, y la semana pasada empezamos a ver la fe con Abraham. Amén. El padre de la fe. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esto lo deberíamos de saber decir de memoria, ¿no? Hebreos 11, versículo 1. La palabra del Señor nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Amén. Y dice la demostración de lo que no se ve. Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vamos a seguir hasta el versículo 3. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos delante de Dios alcanzaron buen testimonio. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que nosotros vemos hoy fueron constituidas por la palabra de Dios. Lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía. Lo que usted ve, su cuerpo, su ser, todo lo que existe alrededor nuestro, existió por la palabra de Dios. Entonces hay un principio importante aquí. Todo comienza de lo invisible, desde lo invisible en lo invisible. La sanidad que necesitas ya Jesús la hizo, la proveyó por ti, por mí, por nosotros en la cruz. Ya existe esa sanidad. Para traer la sanidad desde el ámbito espiritual al ámbito físico, necesitamos usar el brazo de la fe. La fe es ese brazo que trae lo sobrenatural, que trae lo espiritual, lo invisible, a manifestación en lo visible. Es ese brazo que hace que podamos traer a manifestación. Lo invisible lo traemos en lo visible. Es por fe. Amén. Es por fe. Es un principio importantísimo. Es por fe. Lo que no existe físicamente hablando, ya existe espiritualmente hablando.
Y solo la fe me permite tomarlo desde lo invisible y traerlo a lo visible. Solo por fe lo hago. Es sumamente importante. En el versículo 4, seguimos en el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sigue hablando. Versículo 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios o lo arrebató en otros términos. Y antes que fuese traspuesto o antes que fuese arrebatado, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otros términos, por la fe, Enoc agradó a Dios. Por la fe. Y en el versículo 6, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe y que Él es el galardonador de los que le buscan. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que Dios existe y que Él remunera, que Él recompensa. Él es el remunerador, el galardonador de los que le buscan. Es necesario. La versión Dios habla hoy dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan, que Dios recompensa a los que buscan al Señor con sinceridad. Dios recompensa a quien sea, quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios premia a los que le buscan, pero cuando lo buscamos con fe, cuando nos acercamos a Él con fe, el Señor nos recompensa. La traducción del lenguaje actual, que es mucho más sencilla, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. No le gusta. Dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad, a los que buscan esa relación con Él, que el Señor recompensa esa búsqueda, pero una búsqueda con fe. Y la semana pasada empezamos a ver a Abraham. Hemos hablado de él, cómo él sale, pero esa salida tuvo un componente importante, el dejar. Amén. Y la semana pasada vimos ese componente importante. Antes de decir que yo me muevo, que yo acciono en fe, hay un dejar que sucede. Yo dejo mi comodidad, yo dejo lo que pasa, yo dejo mi seguridad visible, yo suelto para poder avanzar hacia lo nuevo, hacia lo que Dios dice que yo haga completamente. Abraham tenía la posibilidad de regresar. Él tenía esa posibilidad, pero el hombre no volvió. ¿Por qué? Porque decidió dejar atrás lo que era su seguridad para seguir en el camino de lo que el Señor tenía previsto para él, había previsto para él. Entonces, vamos a avanzar con el caso de Abraham porque hay muchas más enseñanzas que nosotros tendremos con respecto a él. Vamos a ver esto. Entonces, hubo una salida progresiva, hubo una separación progresiva de Abraham. Abraham se fue yendo progresivamente. Él fue soltando progresivamente todo lo que él tenía. Todo lo que él tenía. O sea, Abraham tuvo que soltar progresivamente todo lo que él tenía para poder llegar a donde Dios lo mandó. El Señor lo llevó en una separación progresiva, porque él fue moviéndose progresivamente. Él fue avanzando progresivamente. En Hechos capítulo 7, vamos a Hechos capítulo 7, vamos a ir viendo el contexto y el avance de Abraham completamente, cómo él fue avanzando, cómo él fue, moviéndose progresivamente de un territorio a otro, cómo el Señor lo fue llevando progresivamente a avanzar. En Hechos capítulo 7, del versículo 2 y del versículo 3, la palabra del Señor nos dice, y él dijo, hablando de Esteban, que estaba dando su testimonio y hablando del pueblo de Dios,
y de la historia de Israel, ¿no? Después para aterrizar con la historia de Jesús. En Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3, Esteban dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, muchas veces nosotros comenzamos la historia de Abraham en el capítulo 12, pero la historia comienza antes. En el capítulo 11, cuando el Señor empieza a hacer esos movimientos en su familia completamente. Vamos a leer, después de la Torre de Babel, viene a suceder algo en el versículo 27, en Génesis capítulo 11, Génesis 11 del 27, vamos a ir hasta el 22, a 32, perdón, del 27 al 32, Génesis 11 del 27 al 32, amén. Dice la Biblia, estas son las generaciones de Tare. Dice, Tare engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Sigue, y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Aquí desde ahí lo dice, antes del capítulo 12. Dice, y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Su papá sale para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Amén. Pero vamos a ver algo en específico. Antes de ir a Harán, ellos estaban en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Dios se le aparece a Abraham allí. Dios no le aparece a Abraham para hablarle en Harán, no. El Señor empieza a llamarle desde allí, antes de que morase en Harán. Es lo que Esteban explica en Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3. Esteban dice, varones, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, en otros términos, antes que morase en Harán. Entonces, ese movimiento que hacen desde Ur de los Caldeos hasta Harán era parte del movimiento que Dios le había dicho cuando tocaba, o sea, le tocaba que él saliese de su tierra o de su país, del lugar donde él estaba. Entonces era un movimiento progresivo. El Señor le dijo, sal. Él llega a Harán, y de Harán el Señor lo lleva a donde él tenía que ir. Porque el Señor le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Al lugar que yo estaré mostrándote, al lugar en el que yo te estaré llevando, te estaré guiando hacia ese lugar, para que vayas específicamente allí. Entonces la Biblia nos dice en el versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Él hizo ese movimiento y llegó hasta ahí. Después él fue avanzando progresivamente en el territorio a donde sea que el Señor lo iba mandando, a donde sea que el Señor lo iba moviendo específicamente. Él llega al territorio de Canaán. Y vamos viendo, o sea, que fue un movimiento progresivo. Entonces Dios los llamó mientras él estaba en Mesopotamia. Después él sale de Ur, acompañado por su familia, se detiene en Harán. Después de Harán, él continúa hacia Canaán. Y él lleva con él, o sea, básicamente a Lot, y después él se separa con Lot, él se queda allí específicamente. Entonces, ¿qué es lo que Abraham dejó? Porque hablamos del hecho de que él tenía que dejar antes de ir. La fe requiere que uno deje. Él deja su tierra, él deja su parentela, él deja la casa de su padre,
Él deja su nombre y la posición o todas las posiciones anteriores que él tenía. Él suelta eso. Él suelta la protección de su clan, porque él pertenecía a un clan y entre sí se protegían. Imagínense, si Abraham siendo solo él, con sus criados, pudo vencer a varios reyes, cuando él fue a librar a Lot de mano de esos reyes que habían venido a atacar a Sodoma y Gomorra, cuánto más cuando él estaba con su clan, con su familia, sus hermanos, cuánto más, estaba mucho más seguro. Abraham él solo con todos sus siervos pudo vencer a reyes. Solo él. Cuánto más cuando él estaba con todo su clan, con su hermano, con los criados de su hermano, con toda su familia. Cuánto más. Eran mucho más fuertes. ¿Ven? Entonces, Dios llevó a Abraham a hacer cosas tremendas estando solo, o sea, con lo que a él le correspondía. Pero antes de esto, su protección, su seguridad era mucho mayor. De su clan. Él abandonó los dioses de su pasado, porque cuando Dios se le aparece, él tiene que confiar en ese Dios que se le aparece y seguir a ese Dios hacia un lugar que él no sabía. Entonces él pierde la seguridad visible que él tenía, la estabilidad económica que él tenía. Él abandona todo esto. Él abandona su propio proyecto. Él abandona todo. Abandona lo conocido para lanzarse a lo desconocido. Tenía que vivir por fe. Tenía que vivir por fe. Él abandona lo conocido para lanzarse a lo desconocido. Él abandona todo. Absolutamente todo. Es un principio importante. Es un principio importante. ¿Cuál es la estabilidad y la seguridad que tú tienes en este momento? ¿Cuál es la seguridad? Quizás ya te has acostumbrado con todo lo que tienes alrededor tuyo. Quizás ya te acostumbraste demasiado a todo eso. Quizás ya te acostumbraste a todo lo que hay alrededor tuyo. Ya, o sea, esa seguridad, pues obviamente te has acostumbrado demasiado a esa seguridad, a todo lo que tienes. Y si no eres listo, estás listo, si no estás preparado para soltar lo que tienes alrededor tuyo, no vas a poder experimentar lo que Dios tiene preparado para tu vida. No lo vas a poder hacer. Amén. No lo vas a poder hacer. No lo podrás hacer. Necesitas soltar todo lo que hay. Amén. Y hay algo importante aquí que vamos a ver específicamente, además de lo que vimos acerca de Abraham específicamente. Después de eso, Abraham va a Egipto, porque había hambruna en el lugar donde él estaba. Y después de esto, el Señor se le aparece nuevamente y el Señor le da algunos mandamientos, el Señor le da algunas órdenes. El Señor le da algunas órdenes. Vamos al libro de Génesis capítulo 13, versículo 14. Génesis 13, versículo 14. Vamos a ver otro principio. El primer principio que hemos visto acerca de Abraham era que antes de ir, de marcar un paso, necesitamos soltar. Hay un principio de abandono, de renuncia en la fe. Y en el versículo 14 de Génesis 13, versículo 14, la Biblia nos dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, hacia el oriente, dice, y hacia el occidente. Dice, mira, Abraham, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Mira, Abraham. Y él dice, porque toda la tierra que ves,
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo o la arena de la tierra, también tu descendencia será contada. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Aquí hay un principio muy importante. Hay un principio fundamental. El Señor le dice, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Aquí está un principio más de la fe, el principio de la visión. El primer principio es el principio de la renuncia, que hemos estudiado y que estamos estudiando con Abraham. Y aquí está el principio de la visión. Es el principio de la visión en la fe. Solo puedo obtener, puedo ver lo que yo puedo percibir. Solo puedo obtener por fe lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo ver. El Señor tuvo que desafiar muchísimo la fe de Abraham. Pero para poder desafiarlo, el Señor tuvo que ensanchar su visión. Porque quizás él se veía en un territorio así pequeño. Quizás él se veía en un territorio así limitado. Quizás él se veía y miraba en un lugar así, bueno, esta zona es para mí. No, el Señor le dice, levanta tus ojos y mira. Hasta donde podía llegar su visión, era hasta donde él podía conquistar el territorio. Su descendencia podía conquistar el territorio. ¿Hasta dónde ves tú? ¿Hasta dónde ves tú? Le estás orando al Señor por un milagro económico y financiero. ¿Hasta dónde ves tú tus finanzas? Le estás pidiendo al Señor, o sea, milagros para que tú tengas buena salud. Pero algunos le están pidiendo al Señor, Señor, te pido dinero para poder comprar medicamentos. Te pido dinero, Señor, dame dinero, plata, Señor, para poder sustentar, solventar este tratamiento que estoy teniendo, para pagar, Señor, oh Dios, los exámenes médicos que estoy haciendo, para pagar todo. Porque la persona se está yendo todos los días, todas las semanas al hospital o a la farmacia para comprar nuevos medicamentos. La persona no se alcanza a ver libre de esa enfermedad, sin necesidad de visitar nuevamente a un médico o sin necesidad de visitar nuevamente a alguien. Un día alguien me escribió para pedirme oración por finanzas, para que pueda seguir haciendo los exámenes, seguir yendo a la quimioterapia y haciendo todo. Yo dije, no puedo orar para eso. Yo no puedo orar para que usted siga teniendo plata, dinero, para que pueda seguir pagando los exámenes, el chequeo que tiene que hacerse, la quimioterapia que se tiene que hacer por el cáncer. No, porque es donde la persona está viendo, es hasta donde su visión alcanza a ver. Dice, Señor, dame para seguir pagando los tratamientos. Dame. Y yo digo, ¿y no te has visto sin esa enfermedad? ¿Y no te has podido ver sin esa enfermedad? Sin tener que consultar nuevamente a un médico, sin tener que pagar nuevamente por ese tratamiento. ¿No te has podido ver hasta allí? Otro dice que el Señor haga un milagro financiero para que podamos pagar esto. Está bien. Pero no nos hemos podido ver hasta el punto donde tenemos demasiados recursos que todas las deudas se ahogan. Que tenemos hasta para dar a personas.
No te has podido ver hasta ese punto. Señor, has venido una bendición para otros, pero para hacer una bendición para otros tengo que haber pagado todas mis cuentas pendientes. Entonces, al verme como una fuente de bendición para otros y al pedirle al Señor, dame para bendecir las naciones del mundo, le estoy pidiendo al mismo tiempo lo que me va a hacer falta para mí y para todas mis cuentas pendientes. Entonces algunos solo le están pidiendo al Señor para pagar sus deudas. Otros están pidiendo al Señor solo para poder comer cada día. Otros están pidiendo al Señor solo para pagar sus facturas. ¿Y qué si empezaras a pedir al Señor para hacer una bendición para naciones? Para ayudar a los huérfanos. Para sustentar su obra en el mundo entero. Para decir, Señor, yo quiero financiar las misiones en la expansión del Evangelio en el mundo. Señor, yo quiero financiar. Si tan solo tus oraciones pueden superar tus necesidades, ¿hasta dónde te ves económicamente hablando? ¿Solo pagando tus facturas? ¿O te estás viendo como una fuente de bendición para naciones? Señor, quiero darme hogar a miles de personas. Quiero construir, edificar casas para miles de personas. En este momento te cuesta hasta pagar tu propia casa. Pero ¿hasta dónde te ves? ¿Hasta dónde te ves? ¿Te estás viendo con que Dios te dé solo para pagar esa casa? ¿O le dices al Señor, Señor, hoy no puedo pagar mi casa, pero yo me veo siendo una persona que le va a dar casa, alojamiento, casa a miles y miles y miles de personas en el mundo? Señor, voy a construir proyectos de urbanización que va a hacer que gente que no tengan casa tengan o sea, un lugar donde vivir, Señor. Vamos a sacar a muchísima gente de la calle, Señor, para que tengan un hogar. ¿Qué es lo que le pediste al Señor? Mucho más de lo que te haga falta. Y como la causa es justa, no es egoísta, estás pensando mucho más allá de tus necesidades. El Señor te irá llevando progresivamente hacia eso. Pero si lo único que ves es, pues, Señor, mi casa la tengo que pagar, hay un problema. ¿Hasta dónde te ves? ¿Hasta dónde te ves? El Señor tuvo que desafiar la fe de Abraham. Quizás Abraham hubiera dicho al Señor, dame un solo niño, un solo hijo. ¿Y qué pasa si ese hijo muere? Hay una guerra y algo pasa y ese hijo muere. Le estás pidiendo al Señor un trabajo. ¿Y qué pasa si hay una crisis económica y tienen que quitar empleos? La empresa tiene que cancelarse, tiene que cerrar. Diga al Señor, bendíceme tanto al punto que yo sea una bendición para naciones. Cuando tú empiezas a verlo así, aunque hoy no lo veas, porque Abraham no lo vio inmediatamente. Abraham no poseyó esa tierra. Abraham fue peregrino en esa tierra. Pero porque lo vio de norte a sur, de este a oeste, su descendencia conquistó completamente ese territorio. Su descendencia conquistó el territorio, porque Abraham lo vio. ¿Hasta dónde puedes ver tú? ¿Hasta dónde puedes ver? El Señor va a desafiar tu visión, la va a ensanchar. Le estás pidiendo al Señor, ayúdame a ganar un alma, 2 almas. Vida tanto para que billones de personas lleguen a ti. ¿Por qué? No es negativo soñar lo bueno. No es negativo soñar lo bueno para el reino de Dios. No es negativo. No es negativo. Porque sueñas con 2 almas para Cristo. Un día le dije al Señor, yo quiero ser el hombre más rico de toda la tierra. Le he dicho, Señor, quiero ser el hombre más rico de toda la tierra. Lo único que le dije, que la moneda de mi riqueza, que sean almas, Señor. Que a través de mi vida alcances a una cantidad de almas jamás alcanzada por un hombre. Jamás.
Le he dicho, no quiero ser rico en dólares. No quiero ser rico, Señor, en euros, en libras esterlinas, en lo que sea, no, ni en casas, ni en carros. Quiero ser rico en almas, Señor. Que la cantidad de almas que habrás alcanzado, equipado, tocado a través de mi vida es infinita, Señor. Que la gente no lo pueda contar. Que no se pueda contar. Porque la moneda más alta en esta vida es el que bajar él mismo en la tierra, a la tierra para poder rescatarnos. Porque no hay precio, nuestra alma no tiene precio. Mientras medimos nuestra riqueza en dólares, alguien puede tener trillones de dólares americanos. Una persona puede tener esos trillones de dólares americanos. Puede tener eso. Pero si su alma está en peligro, esos trillones no pueden comprar su alma. Entonces toda la riqueza del mundo no vale una sola, o sea, una sola alma no vale esas riquezas. O sea, esas riquezas del mundo no equivalen el precio de un alma. Le dije al Señor, quiero ser el hombre más rico de toda la tierra, pero en almas, en almas. Alcanza, toca, equipa, haz, Señor, esto. Infinitamente, que a través de lo que tú vas a sacar de mi vida, que una infinidad de personas sean alcanzadas. ¿Es una oración legítima? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque no me interesa que la cuenta bancaria esté llena o no. No. Porque para que lleguemos a esas infinidades de almas, el Señor va a proveer los medios. Y le he dicho, si no puedo ir físicamente, iré por los medios digitales, de la forma que sea. Voy a ir. Pero de alguna u otra forma lo haré. Lo voy a hacer. ¿Hasta dónde te ves? ¿Hasta dónde ves esto? ¿Hasta dónde ves? ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llega esa fe que tú tienes? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? El hombre que estaba allí en el pórtico, en el templo, en la puerta del templo llamada la Bella. Ese hombre en Hechos capítulo 3 estaba esperando solo una limosna. Es todo lo que esperaba. Es lo que él se veía, él se vio y ya diseñó su vida, una carrera completa de toda una vida, estando ahí sentados. Bueno, dice, cada día me sentaré aquí, la gente me va a traer algo, me van a dar limosnas. Algunos han hecho su plan de vida así. Se han visto toda su vida ahí sentados a recibir limosnas y todo el tiempo, porque el hombre no se podía imaginar levantándose. No se podía imaginar esto. No podía soñar verlo. Estaba allí y esperaba todo el tiempo. Bueno, mi vida así va a ser, en mi plan de vida esto va a ser y todo lo demás. Y ya listo. Listo. Pero Dios tenía otro plan para él. El Señor lo quería de pie para adorar en el templo. Él no entraba en el templo, se quedaba en la puerta. Se quedaba en la puerta y se contentaba de recibir esas limosnas, esas pequeñas dádivas. Dios lo veía saltando, gritando, alabando con los demás en el templo. De repente escuchaba el gozo y la alegría que había en el templo y decía, ¡ay, cuánto! Pero no sé, mi vida se va a limitar aquí, voy a estar en la puerta todo el tiempo, a recibir limosnas. Me van a cargar y me van a dejar aquí, y cuando termine el servicio me van a devolver a casa. Pero no voy a estar ahí adentro, no voy a poder entrar. Y quizás se conformó con esto. Y le decía, Señor, dame solamente tanta plata. Y quizás su oración era, mándame cada día personas que me puedan dar más.
para poder sustentar, solventar mis necesidades, pagar todo lo que necesito pagar. Quizás todo el tiempo él pedía esto al Señor. Mándame hoy a una persona rica, a una persona generosa, Señor, que me pueda dar con generosidad, que no me dé solamente unas pequeñas monedas, que me dé algo más, Señor, que me dé mucha más plata, que me dé oro. Señor, mándame a personas. Quizás quisiera yo tener, o si en aquel entonces había muletillas y todo. Yo, Señor, quiero tener muletas, Señor. Quiero que me des más cosas. Y si pudiera estar en estos tiempos, Señor, sueño con una silla de ruedas, una silla automática que yo puedo mover así con mis dedos. Quizás la persona soñaba con esto. Pero Dios tenía otra cosa para él. Él decía, yo te veo en el templo caminando, te veo en el templo saltando, te veo en el templo brincando, saltando, alabándome, glorificándome, adorándome junto a los demás. Es lo que yo veo. ¿Hasta dónde ves? ¿Hasta dónde puedes ver? ¿Hasta dónde puedes ver? Señor, veo solamente a mi hijo que venga y que vuelva a tus caminos y todo. No, Dios está viendo un predicador, está viendo un evangelista que va a llevar a mucha gente a las naciones. Entonces, en vez de orar para que el Señor lo saque de ese mundo, dile, Señor, dilo como hizo Ana. Ana estaba diciendo, bueno, todo el tiempo estaba buscando un hijo. Todo el tiempo yo estaba viendo un hijo. Pero ¿qué tal si veo un sacerdote o a lo mejor un profeta para Dios? Ella va a la presencia del Señor en el libro de 1 de Samuel y ese día cambió su oración. Ella dice, Señor, si tú me lo das, yo te lo doy. Todo el tiempo ella oraba por un hijo, pero esa vez empezó a orar por un siervo de Dios, por un profeta para Dios. Ella empezó a cambiar. Antes veía un hijo para ella, ahora veía un siervo para Dios. Le decía, Señor, si tú me lo das, me das un niño, Señor, yo te lo consagro para que sea un siervo para ti. Yo dije, mira, a ver, oye, eso no lo había pensado. ¿Qué tal? Si esta mujer que yo hice estéril, porque Dios fue quien le hizo. Lean bien las escrituras. Dios permitió que ella fuera estéril. ¿Qué tal si esta mujer engendra un hijo? No será mal tener oficialmente al primer profeta, porque Moisés fue profeta. Abraham lo consideró como profeta. Pero como un oficio dentro del pueblo de Dios, va a ser el primero. ¿Y qué tal? Sí, en el libro de Jueces se nos habla que Débora fue profetisa. Pero ¿qué tal si establecemos el oficio del profeta? Pero ese hombre va a ser al mismo tiempo profeta y va a ser juez en Israel. ¿Y qué tal? El Señor empezó, brillante idea, mujer, te lo concedo. Amén. No duró mucho, un año después la mujer ya tenía un niño. El Señor le visitó, ya estaba embarazada. ¿Ven? ¿Qué es lo que estás viendo que hace la diferencia? La diferencia completa. ¿Qué es lo que estás viendo? Estás orando por tu mamá para que Dios la salve. Pero, ¿qué tal si dejas de orar solo por su salvación? Dile, Señor, levanta una sierva de esta mujer. ¿Qué tal si empiezas a verla como esa evangelista, esa sierva de Dios? ¿Qué tal si empiezas a ver a ese hijo y ya tú como madre lo consagras al Señor? Porque tienes ese derecho. Y decir, Señor, te consagro mi hijo que está ahí en la droga, en este momento, que está en pandillas en este momento. Te lo consagro como un siervo tuyo. Como un siervo tuyo, Señor. Te lo consagro completamente como un siervo para ti. Como un evangelista, Señor.
Padre, gracias por usar a este tu siervo. Y tú empiezas a llamarle evangelista de Dios. Evangelista, Señor, gracias por el evangelista Daniel, gracias por el evangelista Josué, gracias por el evangelista, Señor, David, gracias por el evangelista, Ricardo, gracias por la evangelista Ana, gracias por la sierva, y tú empiezas a verla como esa sierva de Dios. Porque en este momento estás orando por tus intereses, porque te duele como madre tener a un niño perdido en drogas, en pandillas, en distintas cosas. Pero es por ti y para ti que estás orando por ese hijo. Y que si tu perspectiva empieza a cambiar y empiezas a verlo como un siervo de Dios, un instrumento para el reino de Dios, y empiezas a orar por él en ese contexto. Y empiezas a dejar de verlo solamente como un niño bien, que se porta bien, que tiene una casa, que tiene una familia, que tiene un buen empleo y que va a la iglesia de vez en cuando, que le sirve al Señor en la iglesia, y empiezas a decir, no, Señor, te lo voy a dar como lo hizo Ana, Señor, te lo voy a entregar. No le pidió permiso a Samuel antes de que naciera, no le pidió permiso. Le dijo, Señor, tú me lo das, yo te lo doy, te lo consagro a ti. Te lo consagro. Y empezó a orar por eso. Empezó a orar porque ella veía en ese futuro hijo un siervo de Dios. Dejó de ver en ese futuro hijo solo un hijo, un hombre común en Israel. Ella empezó a verlo como un siervo de Dios. Y le dijo, Señor, si me lo das, ya tienes un siervo más. Ya vas a tener un sucesor para el sacerdote Elí. Ya lo vas a tener. Ella pidió, cambió de oración, empezó a pedir un sucesor para Elí. Alguien para Dios. Su oración cambió. Y en el caso de Abraham, el Señor lo llevó a esa dimensión, a expandir su mente. Él era un hombre que estaba en un territorio. Y Dios le dice, mira mucho más allá de lo que siempre has visto. Hacia el norte, hacia el sur, hacia hacia el oeste. Todo esto que tú ves, dice, porque toda la tierra que ves, Génesis 13:15, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el Señor ensancha nuevamente su mente. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, dice, también tu descendencia será contada. Pero como nadie puede contar el polvo de la tierra, nadie puede contar la descendencia de Abraham. Nadie puede contar eso. Nadie puede contar eso. Y siguiendo con ese principio de la visión, el Señor nos lleva mucho más allá. El Señor nos lleva muchísimo más allá. El Señor nos lleva específicamente a experimentar cosas tremendas con Él. El Señor nos lleva más allá. El Señor nos lleva a ver mucho más. El Señor le dice, así como el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Así va a ser. Dios lo lleva a ensanchar, a ver mucho más allá. A ver muchísimo más allá. Muchísimo más. Dios va a ensanchar tu visión. Permítele que Él lo haga. Cambia tu perspectiva. Lo que tú veías, empieza a verlo diferente. Empieza a verlo diferente. Empieza a verlo de una forma distinta. Empieza a verlo de una forma diferente. Permite que Dios ensanche toda tu perspectiva. Permita que el Señor lo haga. Permita que Dios te ensanche. El Señor le dijo, mira, todo lo que puedes ver, eso será tuyo. Será tuyo, o sea, todo lo que ves será tuyo. Será tuyo. Todo lo que puedes percibir, eso te lo doy. ¿Qué ves tú? O sea, en este momento, ¿qué estás viendo?
En Génesis capítulo 15, el Señor lo lleva más allá. El Señor lo lleva más allá. En el versículo 1, Génesis 15 del 1, vamos a leer hasta el 5. Él dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese es, o sea, Damaseno Eliezer. ¿Es ese Damaseno Eliezer? Dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo. Amén. Dice, sino un hijo tuyo será el que, o sea, te heredará. Versículo 5 dice, y lo llevó fuera. El Señor lo llevó fuera. Dice la palabra del Señor y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Mira el cielo y cuenta estas estrellas, si tú las puedes contar. Dice, o sea, y le dijo, así será tu descendencia, si tú puedes contar. El Señor, para ensanchar su visión, lo llevó a mirar la arena. La arena, el polvo de la tierra. Dice, si esto se puede contar, así se podrá contar tu heredad. Y él después lo trae en una visión y le saca de su tienda y le dice, mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Quizás Abraham comenzó 1 estrella, 2 estrellas, 4 estrellas, 10, 1 millón, 2 millones, llegó 4 millones, 10 millones, quizás llegó a 1 billón, 2 billones y seguía contando, no sé. Y dice, Señor, es innumerable. Así es, Abraham. Porque desde el momento en que tú le pones un límite, tú mismo lo definiste. Pero como no se puede contar y es innumerable, así va a ser tu descendencia. Hasta donde puedas ver, hasta allí llegará tu heredad. Hasta donde tu fe puede ver, hasta allí va a llegar lo que puedas poseer. Hasta donde puedas ver. Le estás pidiendo al Señor un tratamiento para aliviar la gastritis que tienes o la úlcera que tienes. Hasta donde puedas ver, ahí llegará la manifestación de tu milagro. Si es lo que le estás pidiendo al Señor, hasta allí llegará. Pero si le pides al Señor mucho más y le dices, Señor, en vez de decirle, dame dinero para comprarme unos nuevos lentes, porque estos ya están, pues obviamente que ya no corresponde la medida con lo que tiene, o sea, lo que está pasando en mis ojos en este momento. Ya no, ya está completamente desfase, o sea, ya no funciona. Mientras que tú le estás pidiendo al Señor, Señor, dame plata para comprar unos nuevos lentes, porque con estos ya no veo bien. Hay otro que le dice al Señor, dame unos ojos nuevos, porque veo mi vida sin lentes. Veo mi vida sin lentes, aunque estoy envejeciendo y creciendo, avanzando en edad, Señor, veo mi vida sin lentes. La Biblia nos dice que Moisés tenía 120 años. Era fuerte, su vista no se había cansado. 120 años, ¿cuántos años tienes tú? ¿Tienes 50? ¿Tienes 60 años? ¿Y consideras que es normal tener la visión que tienes? ¿La vista que tienes? Tienes apenas la mitad de la edad que tenía Moisés cuando Dios dice que su vista ni se había cansado. Su vista no se había cansado. Y si tienes 40 años, tienes apenas el tercio de su edad. Si tienes 30 años, tienes apenas el cuarto. O sea, vas por el 25% de la vida que Dios había puesto, el límite que había puesto en Génesis capítulo 6. 120 años. Eres demasiado joven. Eres demasiado joven para aceptar eso como algo normal en tu cuerpo.
Eres demasiado joven. No, es que es normal. A una cierta edad uno padezca de algo normal. No, es mentira del diablo. Hay gente que tiene 90 años y son fuertes, o sea, tienen fuerza. Están llenas de salud. Entonces no aceptes como algo normal lo que la ciencia o el mundo está diciendo que es normal. Si hay excepciones, ¿por qué no va a ser el caso contigo? Si hay gente que con esa edad están llenas de salud, no tienen nada negativo, nada malo. Pueden comer bien, todo está bien. Pueden caminar, correr, hacer muchas cosas. ¿Por qué vas a aceptar una condición que el mundo te esté imponiendo? Que es normal que la atención esté alterada a una cierta edad. No, no es normal. Hasta donde tú puedas ver, hasta allí llegará el milagro. Entonces aquí Dios quería expandir la fe de Abraham. El territorio se lo dio por visión. Le dijo norte, sur, este, oeste, hasta donde tú puedas ver. Todo lo que tú puedes ver, esto te lo daré a ti y a tu descendencia por heredad. En cuanto a sus hijos, el Señor le dijo, mira el polvo de la tierra, la arena de la tierra. Todo esto, si uno puede contarlo, así será tu descendencia. Como no se puede contar, tu descendencia es innumerable. Mira las estrellas del cielo, si se pudiera contar, así será tu descendencia. No se puede contar, así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. No puedes experimentar lo que no puedes ver. No lo puedes experimentar. Amén. La próxima semana vamos a seguir con más. Pero hoy, ¿qué has estado viendo con respecto a esa situación por la cual has estado orando al Señor? Hoy Dios te está expandiendo la mente, la visión. El Señor te está llevando a ver mucho más allá. El Señor ve para ti una vida sin lentes, una vida sin tratamiento médico, una vida sin soporte específico, una vida donde estás llena de salud. El Señor te ve no solamente pagando esa deuda, el Señor te ve siendo una fuente de bendición para otros. Fuente de bendición. Así que cambia tu forma de orar. Deja de decirle, Señor, dame para pagar mis cuentas. Dile, Señor, dame para bendecir naciones, multitudes. Si tienes un problema con una casa, dile al Señor, haz de mí una persona que le va a dar hospedaje a muchísimas personas. Le va a dar casa, gratis, así, dar llaves de casa a otras personas. O decirles, aquí está mi casa, puedes vivir aquí, no hay nadie, así que tranquilo. O levantar proyectos que hagan que personas tengan casas. Levantar proyectos. Ese hijo que tú querías para ti, empieza a verlo como un siervo de Dios. Entrégalo al Señor. Entonces, en vez de orar por él, para que el Señor te lo dé, que sea un hijo, un niño correcto, que avance bien, que tenga una buena familia, no. Empieza a orar para que sea un siervo de Dios. Empieza a verlo como un siervo de Dios. Haz como hizo Ana. Velo como un siervo de Dios. Señor, te lo consagro. Y empieza a orar por ese profeta, por ese pastor, por ese evangelista, por ese siervo de Dios, por ese apóstol, por ese maestro de la palabra de Dios, por esa mujer llena del Espíritu Santo, que es tu hija. Empieza a orar por ella así. Empieza a orar y a declararlo. Como madre, como padre, tienes esa potestad. Por el vínculo que tienes esa potestad. Empieza a orar por tu esposo, que no conoce al Señor. Dile, Señor, aquí está tu siervo. Aquí está tu sierva, si es tu esposa que no conoce al Señor. Aquí está tu evangelista. Aquí está tu siervo, tu pastor. Empieza a ver más allá de un esposo correcto que llega a casa a tiempo. Ve más allá. Y cuando Dios lo use para servirle, no se lo impidas. No se lo impidas.
Más vale que él esté todo el tiempo enfocado en la obra del Señor a que esté en el mundo, en drogas, en alcohol, con mujeres y todo lo demás. Cuando Dios lo traiga y lo use, no te opongas a eso. Más vale esto que verlo muerto porque estaba en la droga o en otra cosa. Así que conságralo a Dios, dile al Señor, Señor, bueno, si Satanás lo quiere para él y que él está luchando demasiado para tenerlo, entonces más vale que y él, Satanás y yo lo perdamos para entregártelo a ti. Señor, ya, yo renuncio al hecho de quererlo para mí sola, te lo entrego a ti, Señor. En este vínculo matrimonial que tenemos, te oro y te lo consagro, te oro por mi esposo, Señor. Te lo entrego. Satanás lo quiere, yo lo quiero para mí. Bueno, nadie, ninguno de los dos lo vamos a tener, Señor, yo te lo entrego. Lo mismo con tus hijos. Satanás lo quiere, el mundo lo quiere y yo lo quiero para mí, pero nadie de nosotros lo va a tener. Te lo entrego a ti, Señor. Así que úsalo poderosamente, que sea tuyo, que te sirva, Señor. Que te sirva. Que te sirva. Señor, esta casa, el banco lo quiere, yo lo quiero, todos lo queremos, bueno, no va a ser de nadie. Te lo consagro, te la consagro, te la doy, te entrego esta casa, que te pertenezca. Mis finanzas, mi negocio, todo. O sea, cuando empezamos a cambiar esa perspectiva, empezamos a ver mucho más allá. Dios hace cosas excepcionales. Entonces empieza a pedirle, Señor, si tienes problemas para terminar tus meses, si tienes problemas para pagar facturas, si tienes problemas para poder pagar tu alimento, dile al Señor, yo quiero ser esa bendición para darle de comer a muchísimas personas. A muchísimas personas. Pasarás de ser una persona al que le costaba tener alimento para sí mismo, a tener en abundancia para ti mismo, para tu familia, y a tener mucho más para bendecir a otras personas, porque le pediste al Señor no para ti, le pediste al Señor mucho más allá de ti. Y dijiste, Señor, me preocupa esa gente que está en la calle sin comer. Yo no tengo igual, pero me preocupa mucho que ellos estén sin comer. Yo quiero llevarles de comer. Me preocupan esos huérfanos que no tienen con quién vivir, que no tienen casa, no tienen hogar. Quiero construir orfanatos. Quiero construir, edificar casas para personas en necesidad. Gracias, Señor. Entonces, cuando tus oraciones cambien, vas a ver que como esto requiere demasiada fe para levantar un proyecto así, llevaste tu fe a otro nivel. Porque si puedes tener fe para poder edificar esos proyectos inmobiliarios para bendecir a personas, pues ese nivel de fe supera la fe que hace falta para tus propias necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta. Si puedes tener fe, desarrollar fe para creer que tu hijo es un siervo de Dios, ves que la fe para creer que él vuelva a los caminos del Señor es menor. O sea, se requiere mayor fe para que él sirva al Señor. Entonces, para que él le sirva al Señor, sí o sí tiene que estar en el Señor. Para que esté en el Señor, sí o sí tiene que abandonar sus malos caminos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Les estoy mostrando un camino más excelente para vivir la manifestación de los milagros que estamos pidiéndole al Señor. Para vivir esa manifestación. El creer por sanidad supera la fe de creer para que Dios nos dé dinero para comprar nuevos lentes, nuevos espejuelos. Es una fe mayor. El querer, Señor, ser rico en alma, Señor, que alcancemos el mundo, supera la fe que se requiere para edificar una sola iglesia. Entonces, mientras vemos más allá, ensanchamos nuestra visión, nuestra fe se estira y va más allá de los límites. Y lo que terminamos experimentando es algo que supera todo lo que podamos imaginar o pensar. Así que hoy ensancha tu fe por el principio de la visión. Expande tu visión. Cambia tu perspectiva. Ve más allá de lo que siempre estabas viendo. Y pídele al Señor mucho más de lo que necesitas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si tienes necesidad de un milagro,
ensancha tu fe en este momento. Expande tu perspectiva. Expande tu perspectiva. Todo el tiempo estuviste orando, Señor, dame dinero para pagar mis facturas, mis deudas. Ahora dile, Señor, dame para bendecir a muchas más personas. Dame, Señor. Porque ahorita estás centrado en tu problema, en tu situación. Empieza a decirle al Señor, Señor, quiero darle hogar, habitación, casa a estas personas que yo vi en tal lugar y que no tienen nada. Y al mismo tiempo puedes hacer un pacto con Dios como lo hizo Ana. Señor, si tú me das, yo decido emprender este proyecto para bendecir a tantas personas. Hazlo. Lo mismo por tu salud. Lo mismo por tu salud. Quizás has estado orando muchísimo porque Dios te sane o porque Dios sane a un ser querido. ¿Ves? Y que si tú empiezas a orar y a decirle al Señor, yo creo en la sanidad. Así que, Señor, yo decido alabarte todo el tiempo, Señor, oh Dios, si tú me levantas de esta silla de ruedas. Yo decido esto, aquello, otro. O sea, puedes hacer un pacto con Dios hoy. Pero un pacto que no se limita a tus necesidades. Un pacto en el cual Dios se beneficie completamente de todo. Pero al final vas a darte cuenta de que tú te beneficias al final. Te beneficias. Si estás en una condición de esterilidad, estás pidiéndole al Señor, hijo, para ti, para tu esposo, o sea, para ustedes, para su pareja, por su matrimonio, no tienen hijos, llevan 10 años intentando y no. Empieza a decir al Señor, o sea, en vez de orar por un niño, dile al Señor, Señor, quiero un siervo tuyo. Aquí te doy mi matriz, para que en esta matriz puedas concebir un hijo, que haya concepción de un siervo de Dios. Te entrego mi matriz como María lo hizo, para que el Mesías viniera. Te entrego mi matriz para que nazca un profeta como Samuel, Señor. Te entrego mi matriz, todo mi ser, para que nazca en esta familia, Señor, un siervo de Dios, que va a ganar almas. Y tomó la decisión de guiarlo en tu camino, Señor, mientras vayamos avanzando, hasta que Él te sirva completamente, Señor. Pero díselo al Señor, cambia tu visión, cambia tu manera de ver las cosas y de pedírselo. Si estabas pidiéndole al Señor 2 almas, mándame, Señor, ahí en ese rincón. Dile al Señor, papá, aquí está mi vida, mándame a donde quieras. Pero no me quiero satisfacer con 2, 3 almas. Señor, quiero entrar con esa hambre de despoblar el mundo de las tinieblas para poblar tu reino, para llenar tu reino. Señor, que el infierno se vacíe y que se llene el cielo de almas, Señor. Señor, de almas, de almas, de almas, Señor, de almas, Señor, de almas. Que el infierno se despoble, Señor, se vacíe, Señor, y que el cielo se llene de almas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, cambia nuestra perspectiva, cámbianos. Empieza a orar en este momento. Empieza a orar, dile, Señor, cambia mi perspectiva. Y hoy decido cambiarla. Y si hoy ya estás viendo más allá de tu situación, empieza a orar en base a eso. Quizás le decía, Señor, dame un cliente más, dame otro cliente en la empresa. Dile al Señor, dame finanzas, que yo no tenga ni que preocuparme por mi comida, ni por las facturas del mes. No le pidas un cliente o 2. No le pidas que te dé un nuevo trabajo. Dile finanzas, porque cuando le dices finanzas, economía en general, el Señor lo va a hacer de múltiples formas, no solo a través de tu negocio. Él va a mandar a personas que te van a dar. Él te va a bendecir de múltiples formas. El banco va a cancelar la deuda o lo que sea va a pasar. Lo que sea va a pasar, se te van a cancelar facturas, se van a cancelar cosas que tenías que pagar.
Igual si toca seguirles pagando, Dios va a proveer los medios para hacerlo, pero no a tu manera. Así que deja de orar solo para que Dios te dé un mejor sueldo, que Dios te dé una mejor posición. Dile, dame finanzas, llévame al nivel donde ya yo no me preocupe, Señor, oh Dios, por pagar una factura. Llévame a ese nivel donde ya no haya ni una pizca de preocupación en mí. Tantas finanzas hay que ni me preocupo, Señor, por pagar algo. Ni me preocupo, Señor, oh Dios, porque todo está pago y hasta puedo pagar por adelantado muchas cosas, Señor, muchísimas facturas. Díselo al Señor. Díselo al Señor y dile al Señor, dame finanzas para financiar tu obra. Mira, no hay más cosas, no hay cosas mejores que decirle al Señor, dame para bendecir tu obra, dame para bendecir vidas alrededor del mundo, dame para financiar la propagación del Evangelio, dame para servirte, dame para llevar comida a la viuda, al huérfano, al menesteroso, a la persona que está, al pobre. Dame, no hay mejor, porque la palabra del Señor nos dice, el que da al pobre le presta a Dios, el que da al huérfano, el que da a la viuda, le está prestando al Señor, y Dios no es deudor de nadie, Él no lo es. Entonces, en vez de pedirle para solo pagar tus facturas, dile, Señor, dame para dar a esos huérfanos, dame para dar a tu obra, Señor, dame para dar y bendecir. Y mientras Dios te dará para dar allí, en realidad te dará para ti mismo igualmente. Para ti misma te dará en sobreabundancia. El Señor lo va a hacer. Entonces, cuando tu enfoque se centre ya en proveer casa para aquellos que no tienen casa, aquellos que cuando es invierno no tienen dónde abrigarse, no tienen dónde vivir, no tienen un techo, una casa para calentarse, cuando tú pienses allá, tú pienses en esas personas, Dios se va a encargar de tu propia casa y Él te va a dar para dar a esas personas igualmente. Así que empieza a ensayar tu mente, tu perspectiva y a creerle al Señor que Él te da más allá de lo que tú puedas pensar o imaginar. Que el Señor te da y te bendice mucho más allá de lo que tú puedas pensar o imaginar. Empieza a pedírselo. Señor, gracias por lo que haces. Bendito seas tú, Señor. En vez de pedirle unas mejores muletas, mejores sillas de ruedas, dile, Señor, me quiero levantar y correr y saltar y alabarte, Señor. Aleluya. En vez de pedirle que el Señor mejore la salud de tus seres queridos, dile, Señor, yo quiero que ellos sean libres de toda enfermedad y que más nunca vuelvan, Señor, oh Dios, a estar enfermos. Señor, manifiéstate poderosamente en cada vida, Señor. Padre, gracias por ensanchar nuestra fe. Y, Señor, para esta obra, Señor, para Dunamis Global Ministries, te pedimos la capacidad financiera para organizar cruzadas simultáneas, Señor, en todos los países del mundo donde nos permita, Señor, cada año, en todos los meses posibles, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos la capacidad financiera para enviar misioneros, Señor, y solventar incluso sus necesidades, Señor. Te pedimos la capacidad financiera para seguir dando programas, Señor, de educación, de equipamiento cristiana, Señor, oh Dios Padre, programas de equipamiento, Señor, programas de formación, sin necesidad de cobrar por una conferencia, sin necesidad de cobrar, Señor, por una escuela, sin necesidad de cobrar por una formación, sin necesidad de cobrar, Señor, por un evento para salvación de almas y equipamiento del cuerpo de Cristo. Padre, te pedimos recursos económicos para edificar iglesias y obras, lugares de discipulado, Señor, oh Dios, sin necesidad de depender, Señor, oh Dios Padre, de algo que la gente tenga que aportar. Padre, te pedimos toda capacidad financiera para distribuir, Señor, libros, tratados, Señor, a donde sea que nos mandes, Señor, libros, tratados, Señor, Padre, de evangelización, de evangelismo, Señor, sin necesidad de cobrar por ello, Señor, en el nombre de Jesús.
Señor, gracias por dar estos recursos para poder, Señor, llevar alimento a los que no tienen comida, para seguir llevando alimento, Señor, a esos huérfanos, a, Señor, personas, oh Dios, que no tienen capacidad económica para sustentar, solventarse, Señor. Gracias por darnos más allá, para poder, Señor, oh Dios Padre, apoyar a los huérfanos, a las viudas, a las personas pobres que no tienen nada, Señor, en todo el mundo, no solo en África, Señor, en todo el mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por dar la capacidad, Señor, para poder hacer todo, para que el Evangelio llegue a todas las naciones del mundo, Señor, en el nombre de Jesús, sin que dependamos del sistema económico de este mundo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que manifiestas. Gracias por dar mucho más allá, Señor. Y hacer, oh Dios, que tu obra se lleve a cabo sin ninguna limitación económica, sin ninguna limitación financiera, Señor. En el nombre de Jesús. Que se planten obras, que se planten iglesias, Señor. Oh Dios, células, iglesias, Señor, en todas partes del mundo, Señor, y que haya todo el sustento necesario para que las iglesias avancen, Señor, y crezcan, Señor, en el nombre de Jesús, y que a cada rato, Señor, constantemente, que se pueda hacer tu obra. Gracias por la capacidad financiera para levantar escuelas gratuitas, Señor, escuelas gratuitas, Señor, con maestros dispuestos para enseñar y que reciban incluso un sueldo, pero que esto se levante gratuitamente para que gente sea educada, universidades gratuitas, Señor, para capacitar a personas, Señor, en el nombre de Jesús, casas, hogares, Señor, para personas que no tienen, Señor, una habitación, un hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por levantar todas esas iniciativas, Señor, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, y para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por lo que haces. Bendito seas tú. Gracias por permitirnos organizar, Señor, esas cruzadas, incluso de adoración profunda, donde la gente no tenga que pagar un solo centavo, Señor, para participar, para entrar, Señor, en el nombre de Jesús, y que sean bendecidas. Gracias por dar todo lo necesario. Y gracias por levantar un ejército de siervos, Señor, que no tengan problemas, Señor, para ir y hacer tu obra en el mundo entero, Señor. Gracias por dar los recursos para mandarlos, para sustentar, Señor, oh Dios, su vida y hacer todo lo que haga falta, Señor. Padre, te exaltamos, bendecimos tu nombre y tu majestad, Señor, por esta fuerza, Señor, que tú levantas, Señor, para poder hacer tu obra en estos últimos tiempos, antes de que el Señor Jesús venga. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre y tu majestad por todo lo que haces. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos orado con acciones de gracias. Padre, oro por todas las personas que aquí dicen estoy enfermo o tengo un ser querido enfermo, enferma, Señor. Padre, pido sanidad. Sanidad, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, sanidad, Señor, milagros, Señor, de todo tipo en las vidas de las personas aquí conectados, Señor. Oro por Daniel Bermejo, Señor. Padre, no conozco su necesidad, pero manifiéstate poderosamente en su vida, sea que necesite sanidad, que necesite liberación o lo que sea, Señor. Padre, manifiéstate si te necesita conocer, que te conozca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, pido para que la fe de cada persona aquí conectada sea muy fortalecida, Señor, y que siga creciendo y que haya milagros hoy, domingo, milagros mañana, lunes, y milagros de todo tipo, toda la semana, Señor. Padre, bendito seas tú. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, por siempre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos orado. Y todos decimos amén. Amén y amén, amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ya llegamos al término de este tiempo. Si necesitan oración, acompañamiento, seguimiento, no sé,
consejería, lo que sea, aquí está el enlace dunamisglobal.es/registro. Pueden simplemente llenar el formulario y ahí mismo, o sea, nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para poder orar con ustedes, darles la consejería que necesiten y todo. Si sienten en su corazón apoyar la obra con sus dádivas económicas, o sea, básicamente aquí está el enlace también, dunamisglobal.es/dar. Ahí pueden dar directamente al ministerio. Los que dan online reciben un correo directo de agradecimiento que les dice gracias por aportar al ministerio, solo por el contexto de todo lo que estamos haciendo, las obras que se están levantando y al mismo tiempo también la obra benéfica que tendremos en Kinshasa, República Democrática del Congo, con huérfanos en el mes de agosto, el 22 de agosto específicamente. Ahí está, o si no pueden contactarnos para saber de qué formas pueden dar, pueden aportar en el contexto de la Gran Comisión que el Señor nos ha mandado a hacer completamente. Y la próxima, el próximo periodo de clases empieza en el mes de agosto en la academia. Así que aquí está el enlace para registrarse, dunamisglobalacademy.com/contacto. Pueden llenar el formulario, seleccionar las materias que van a estar tomando. Todo es completamente gratuito. Así que las dádivas son voluntarias, no son obligatorias. Pueden hacerlo voluntariamente, pero la academia es completamente gratuita. Así que los que quieran registrarse lo pueden hacer y pueden compartir el enlace para que más personas se registren a la academia. Amén. Así que para las dádivas, dunamisglobal.es/dar o contáctenos para decirles cómo o de qué forma se podría hacer. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por la hermana Roxana que puso aquí, que oremos por su esposo, por su dinero, unas demandas, o sea, todo lo que hay. Vamos a orar, que el Señor provea, que el Señor se mueva y haga milagros también en su vida y por todo lo demás, y con esto estaremos cerrando. Señor, te oro por la vida del esposo de la hermana Roxana en Estados Unidos, Señor. Pido que por tu gracia los fondos bloqueados se desbloqueen en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú conoces exactamente la situación. Yo no conozco el contexto real, pero te pedimos un milagro, Señor. Unimos nuestra fe a la fe de su esposa, Señor, que está aquí, para que tú, Señor, obres milagros económicos. Y cualquier persona que está aquí que tiene finanzas retenidas, finanzas bloqueadas, que hay cuentas, Señor, pendientes, Señor, pido que manifiestes milagros económicos, y no solo milagros económicos, sino que traiga, Señor, una provisión que vaya a mover todo, Señor, abrir todas esas puertas y al mismo tiempo hacer que ellos se conviertan en fuentes de bendición para otros. Señor, te damos gracias por lo que haces, que toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Bendecimos este día y la próxima semana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. La próxima semana nos vemos lunes. De lunes a viernes vamos a seguir con nuestro tema de la guerra espiritual. Estamos viendo un tema muy interesante acerca de las obras de la carne, así que no te lo pierdas. Y el domingo seguimos con este tema de la fe. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. La enseñanza va a estar disponible en la misma plataforma. Así que no dude de volver a ver, a escuchar la enseñanza, va a seguir siendo de edificación para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el día lunes. Feliz día y bendiciones a todos.